planteado una EDO para modelizar, para describir este problema geométrico, que había quedado, si mal no recuerdo, lo que decía era que la derivada de una función en un punto era igual, para todos los puntos de esa función, a la suma de la abscisa de esos puntos y la ordenada de esos puntos. ¿Se acuerdan? Y lo que habíamos estado intentando hacer fue separar variables, es decir, tratar de expresar esto como de y sobre dx, llevar todas las x para un lado, todas las y para el otro, y no lo habíamos conseguido. ¿Recuerdan? O sea, no había manera de poder separar esas variables con pasos algebraicos válidos, claro, de manera como sencilla. De hecho, no se puede, no hay manera de hacerlo. Aunque quieran, no van a poder nunca separar esas dos variables. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos ahí? El método de separación de variables que vimos ayer para resolver necesitaba ese era el paso central. Si eso no se podía hacer, no se puede aplicar. Entonces lo que vamos a ver hoy es otro método para resolver EDOs de primer orden, pero que se aplica en estructuras distintas a la de separación de variables. Y ahora se los comento. Tenemos la EDO que planteamos ayer, ¿no? Bien, esta EDO, así como la ven, es una EDO de otro estilo, que es la forma lineal. ¿Ok? Vamos a empezar a ver las lineales hoy y también toda la semana que viene, de orden 1, de orden 2, ya se empezará a complicar, pero lo que me interesa es que antes de empezar entiendan a qué llamamos una estructura lineal. Bueno, ahí estábamos nuestros... Ah, no, ahí está. Esa es la estructura lineal para primer orden. Pero no quiero que se la acuerden de memoria, sino que la piensen. A ver. Cuando uno habla de linealidad, lo que está haciendo es seleccionando o limitando una serie de operaciones que yo le puedo hacer a las cosas. Entonces, supónganse que yo tengo un conjunto de elementos. Por ejemplo, triángulo cuadrado. ¿Sí? No voy a usar nada matemático específico, ni funciones, ni números, ni nada. Triángulo cuadrado. Yo voy a llamar que voy a hacer una combinación lineal, que voy a combinar linealmente esos elementos, si las únicas operaciones permitidas es multiplicar a cada elemento por una constante y sumar. Nada más. ¿De acuerdo? No admito nada más. Ni multiplicarlo entre sí, ni una potencia, ni un seno, ¿bien? Nada. Solamente multiplicar por constantes y sumar. Entonces, una combinación lineal admitida podría ser, no sé, 3 triángulos más 4 cuadrados. ¿De acuerdo? Eso sería una combinación lineal. Multiplico por constantes y sumo. No podría ser triángulo por cuadrado. No las puedo multiplicar entre ellas. Cada elemento lo puedo multiplicar por una constante y sumar. ¿De acuerdo? Bien. Otra opción de combinación lineal válida. Silencio. Menos 13 cuadrados. Perfecto. Pero acá resté. ¿Se puede? Bien, perfecto. Es como sumar cuadrado multiplicado por un número que sería el menos 13. Así que también se puede. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo hablo de suma algebraica en general, no solamente que aparezca el más. ¿Ok? Otra opción sería, a ver, obviamente que también yo puedo trabajar con otro tipo de números, ¿no? Ustedes son muy naturalistas, les encantan el 8, el 13, y ahí no salimos. O sea, puedo usar pi, si quiero, o raíz de 2. Y también es válido. Y también hay otras cuestiones que a veces aparecen y nos hacen dudar, por ejemplo, 3 cuadrados.
¿Es una combinación lineal de estos elementos? Sí, ¿por qué? ¿Qué hice ahí? 0 por triángulo, 0 es un número, así que lo puedo usar. 0 por triángulo más 3 por cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, a eso le vamos a llamar estructura lineal. Así de simple. Multiplicar por constantes y sumar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No. ¿Cuál es, digamos, dónde esto se complejiza o empieza a cambiar? Cuando empezamos a cambiar los elementos que están en el conjunto que yo estoy usando. Por ejemplo, en nuestro caso, los elementos que vamos a usar para construir una edo lineal va a ser la función incógnita y todas sus derivadas. ¿De acuerdo? En este caso, como es de primer orden, solamente va a aparecer la derivada primera, no puede aparecer ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. ¿De acuerdo? Si fuera de segundo orden, ¿qué aparecerían? La función sin derivar, la segunda, pero también podría aparecer la primera. Bien, ya no podría aparecer la tercera. ¿De acuerdo? Bien. Genial. Y ahora, para hacer una estructura lineal, multiplico por constantes y sumo. Lo que pasa es que, ¿a qué voy a llamar constantes ahora? Estas ya no son cuadritos y triangulitos, son funciones. Entonces, ¿a qué voy a llamar constantes? A funciones que no dependan de i, o sea, que sean constantes para i. ¿Sí? Quizás la palabra constante acá suena media rara. Más que constantes, yo diría que es una función que no depende, bien, de los elementos con los que yo estoy trabajando. Entonces, no hace falta, puede ser un número, podría ser un número real, pero tendría que ser una función de x, ¿bien? O sea, una función que dependa de la variable independiente, pero no de y o y'. Entonces, una estructura lineal va a ser una de esas funciones, ¿no? Le voy a llamar a, si quieren, que solo dependa de x por uno de los elementos, más otra por el otro. Esa sería una estructura lineal en este caso. ¿Bien? ¿Se ve que es lo mismo que hicimos antes con triangulito y cuadradito? Hay multiplicación y ahora las constantes van a ser constantes para la variable y. ¿Sí? Pueden depender de cualquier otra. ¿Ok? Y a esto lo vamos a igualar a un término que se le llama independiente, ¿no? Un término ahí solito que no esté multiplicado ni por i, ni por y', ni por nada. Supónganse que ahora hacemos una lineal de segundo orden, o sea, que aparece la derivada segunda. ¿Cómo lo modificarían a esto? ¿Qué aparecería si aparece ahora una derivada segunda, además de la función sin derivar y de la primera? Un término más. ¿De acuerdo? Un término más. Acá, ¿no? Que sería otra función, b, por ejemplo, por y segunda. ¿De acuerdo? Y de ahí es fácil. Si tengo una lineal de orden 23, voy a tener 24 términos, uno para la derivada 23, para la derivada 22, para la derivada 21, así hasta la función sin derivar. Tranquilos que vamos a llegar hasta la orden 2. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces, les voy a mostrar ejemplos de esto, porque así escrito parece todo muy teórico raro. Un ejemplo podría ser, no sé, x cuadrado por y segunda menos 3y igual a 4y a la x, ¿no? ¿Es lineal? Entonces, si tenemos que responder eso, lo que tenemos que fijarnos es si cumple con la estructura lineal. Es decir, si yo la puedo llevar o pensar de esta estructura. A ver, si yo la ordeno bien, ¿cuál sería A? X cuadrado, ¿no? ¿Cuál sería B? Menos 3. ¿Y cuál sería C? 4y a la x. Muy bien. Vamos con otro. Ujú. ¿Es lineal?
Sí, pero bueno, está un poco más molesta. ¿Cómo hago para justificar si es lineal ahí? ¿Qué tendría que hacer primero? Eso, la acomodo, ¿no? No es que va a dejar de ser lineal, solo que para verla mejor, la acomodo a esta forma. ¿Qué tendría que hacer? Paso este término para este lado y reescribo, ¿no? Me va a quedar menos 7 y prima más 2 a la x por y igual a 0. Entonces, ¿quiénes son A, B y C ahí? A menos 7, bien. B es 2 a la x y C es 0. Sí. No es que tenés que hacerlo, pero para justificar que es lineal, lo más sencillo es ordenarlo así para comparar. ¿De acuerdo? Pero no es obligatorio. ¿Bien? Bien. Y acá, cuando trabajamos con lineales, y esto es solo cuando trabajamos con lineales, vamos a subclasificarlas. O sea, supongamos que tenemos una EDO que ya sabemos que es lineal, de orden 1, 2, lo que sea, no importa, pero es lineal. Cumple esta estructura. ¿Bien? Entonces, si este término independiente vale 0, voy a decirle que es homogénea. ¿Bien? Es decir, tengo de un lado todos los términos con y prima y segunda en todo caso, ¿bien? Y del otro lado igual a 0. Homogénea. Mientras que si ese C no es 0, es cualquier otra cosa, un número, o sea, solo una función constante o una función de otro estilo, cualquier cosa, ¿cómo creen que se va a llamar? Bien, para quienes cursan por primera vez esta materia, seguramente van a decir heterogénea, ¿bien? Pero no, se llaman no homogénea. Porque somos así de mala onda. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta primera, dimos dos ejemplos, el 1 y el 2. El ejemplo 1, ¿es homogénea o no homogénea? No homogénea. ¿Cómo me justifican que es no homogénea? C de X es esto, que no es 0. ¿De acuerdo? Y esta, homogénea. Pero si me fijo acá, después del igual no tengo un 0. Bien. Ah, para acá sí necesito estructurar. Bien. O sea, esta es no homogénea. Aunque esté escrita así, es no homogénea. ¿Por qué? Porque la homogeneidad o no viene de la forma de cómo está escrita, sino cuando yo la llevo a la estructura lineal, si me queda un C o un no, o no. ¿De acuerdo? Del otro lado del igual. Es decir, si aparece algún término que no está ni multiplicando, que no está multiplicando ni ahí ni ahí prima. Esa sería la pregunta. Bien. Acá fíjense que este término multiplica ahí y este término multiplica ahí prima. No hay ningún término libre, independiente de i de i prima. Por eso es homogénea. ¿De acuerdo? ¿Tienen calor? Sí, ¿no? ¿Quieren que prendamos ventiladores? Veo que sí, 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 sí.
Ahora, ¿cómo resolvemos entonces las lineales de primer orden? ¿Sí? Nos vamos a meter hoy con las de primer orden. Las de segundo orden las veremos la semana que viene. Bien, entonces, voy a empezar con el caso más sencillo, que son las lineales de primer orden homogéneas. ¿De acuerdo? Cumple la estructura lineal, primer orden, la derivada de mayor orden es 1, homogénea, está igualada a la función 0. No tengo ningún término independiente. Fíjense que yo ahí no tengo un ejemplo. Bien, tengo una EDO genérica de primer orden lineal. O sea, todas. Miren, voy a hacer lo siguiente. En vez de escribir I', voy a escribir notación de Leibniz, ¿no? DI sobre DX. ¿Ok? Paso esto para allá. Me va a quedar A por DI sobre DX igual a menos B por I. ¿Bien? Y ahora lo que voy a hacer es, paso el DX multiplicando, el AX dividiendo y este I dividiendo para este lado. ¿Bien? Reacomodo. Voy pasando, multiplicando y dividiendo a conciencia. Y me va a quedar esto, miren. ¿No? El I lo pasé para acá dividiendo, me queda menos BX dividiendo por el AX. Y el DX queda multiplicando acá. ¿Qué pasó? Separé variables. Entonces, esas variables separables. ¿De acuerdo? ¿Qué conclusión saco de ahí? Saco que, a ver, tengo algunas posibilidades. Una posibilidad es decir, existen EDOs lineales de primer orden homogéneas que son a variables separables. Otra conclusión sería ninguna EDO lineal de primer orden homogénea es a variables separables. La otra conclusión sería todas las EDOs lineales homogéneas de primer orden son a variables separables. ¿Cuál es creen que es correcta? ¿Cuál es la conclusión para este caso? ¿Existen ninguna o todas? Existen, ok. Bien, ¿por qué? ¿Por qué podemos decir que existen? A ver, ¿cuál de las tres opciones descartarían rápidamente? ¿Todas? Pero esa. Bien, me gustó. Puedes comentar, pero esa. Muy bien, perfecto. ¿Qué pasaría si, a ver, fíjense acá. Cuando yo hago esto, lo único complicado acá, o sea, estoy perdiendo la I igual a 0, que esa la tenemos que sacar, como vimos ayer, ¿no? Pero ¿cuál sería la única restricción que tengo para hacer este paso? Que A no sea 0, ¿bien? Porque si A es 0, estoy pasando dividiendo 0 ahí. Pero ¿qué pasaría si A fuese 0? Se me anula este término, ¿y qué me quedaría? B por I igual a 0. Eso ya directamente no es qué. No es EDO, no es ED directamente. No es una ecuación diferencial porque no tengo derivada. ¿De acuerdo? Entonces, A yo ya sé que no puede ser 0, y eso lo podemos escribir. En las lineales, el término que acompaña a la derivada de mayor orden no puede ser 0.
¿Por qué? Porque o deja de ser ecuación diferencial o baja el orden. Entonces, al hacer este paso, yo ya estoy seguro de que esto lo puedo hacer, ¿no? Bien, entonces, primera pregunta. ¿Podríamos decir que ninguna EDO lineal homogénea de primer orden es a variables separables? No, pues ya demostramos que esta que yo acabo de escribir acá, puedo separar sus variables. ¿De acuerdo? Así que al menos esta lo es. Así que al menos tenemos un contraejemplo para decir, no, esa frase es mentira. ¿Podría decir alguna? Sí, tengo acá el ejemplo. ¿Podría decir todas? ¿Qué tendría que pasar para que este ejemplo me permita afirmar que son todas? ¿Que A y B sean diferentes? No pueden ser iguales. O sea, si ya le pongo A y B, se supone que van a ser diferentes. ¿Qué qué? Sí, esto ya lo tenemos que pedir al principio, sí. Entonces, acá la pregunta es, ¿esto es un ejemplo? ¿Bien? ¿O es una generalización? Ujú. Esto vale para todas las lineales. O sea, esto acá adentro, bueno, acá adentro, hay fantasma. Están todas las lineales homogéneas de primer orden. ¿Bien? No es que es un ejemplo de alguna. Es la estructura que resume a todas las lineales, es la estructura genérica de las lineales de primer orden homogéneas. Si yo ya para la estructura genérica de todas las lineales de primer orden homogéneas puedo demostrar que puedo separar sus variables, puedo demostrar que para todas eso va a valer. ¿De acuerdo? No es que yo agarré un ejemplo puntual y separé sus variables. Ahí podría decir, bueno, en algún caso sí, pero no podría asegurar que para todos. Pero como acá estoy trabajando con un caso que vale para todos los casos, puedo asegurar que siempre las EDOs lineales homogéneas de primer orden son a variables separables. Y básicamente ustedes, cuando pase eso, van a elegirlo, resolverlo así, van a separar sus variables y la van a resolver. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Esto va a tardar un ratito. A ver. Bueno, no fue tan lento. Miren, ¿se acuerdan este cuadrito que hicimos? Miren, las lineales de primer orden homogéneas se solapan con las EDOs a variables separables. ¿De acuerdo? Todas. No hay ninguna por fuera. O sea, si me aparece este caso, lo voy a usar separación de variables. Ahora, ya que vemos que las no homogéneas, ya no es tan sencilla la vida. A ver. Entonces, vamos a el segundo caso. Lo tenía atrás. Qué terrible. Bien. Vamos a ver qué pasa cuando ahora la EDO es lineal de primer orden, no homogénea. O sea, cuando esa R o esa C, como escribimos antes, no es cero. Bueno, ahí tienen lo de la homogénea, lo que acabamos de hacer, y la conclusión. Bien, bueno, no se ve, pero lo que vamos a tener que hacer es utilizar otro método distinto, que se llama el método de cambio de variable. ¿Bien? Es un método distinto al que veníamos usando de separación de variables, y ahora se los voy a explicar. ¿Sí? Lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Acá, lo mismo que ayer, ¿no? Acá tengo el ejemplo teórico, o sea, acá voy a tener la generalización,
Y acá vamos a ir resolviendo un ejemplo para que vayan viendo cómo la teoría se va aplicando en la práctica. Yo por lo pronto voy a ir resolviendo esa EDO acá, en el pizarrón, para ir haciéndolo más lento. Bien, primero, sí, para las no homogéneas. Primero. O sea, lo que vamos a ver ahora es para EDOs lineales de primer orden no homogéneas. O sea, que tengan esta estructura. De hecho, es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a intentar resolver ese ejemplo que está ahí. ¿Es una EDO lineal de primer orden no homogénea? Sí. ¿Cuánto valen P, Q y R o A, B y C? 1 menos 1 y X. ¿De acuerdo? Esto podemos decir, como esa E, como es la R, la C, no es 0, puedo decir que es no homogéneo. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la base del método? La esencia del método. Que mi función incógnita y, ¿sí? Yo la voy a pensar como el producto de dos, U y B. ¿Bien? O sea, una función la voy a pensar como el producto de dos funciones. Esto a mí me genera una infinidad de posibilidades. Y voy a aprovecharme de esa infinidad. Por ejemplo, si yo les digo, y es igual a x elevado a la séptima, ¿quiénes son u y b? X a la quinta y x al cuadrado. Perfecto. ¿Única posibilidad? No. ¿Qué otra? X a la cuarta, x al cubo. Bien. ¿Qué otra? X a la sexta y x. ¿Qué otra? X y x a la sexta. No es lo mismo. ¿De acuerdo? Porque acá u es x a la sexta y ahora es b x a la sexta. Bien. ¿Qué otra? X sobre e a la x y e a la x por x a la sexta. ¿No? ¿Cuántas hay? Infinitas. O sea, se me pueden ocurrir infinitas posibilidades. Mientras que el producto de las dos me dé x a la séptima, yo soy feliz. ¿De acuerdo? Entonces, aunque y sea única, las u y b que yo podría llegar a encontrar son infinitas. ¿De acuerdo? Pero, supónganse que yo les digo, bueno, y es x a la séptima. Y yo sé que u es x a la quinta. ¿Cuántas b hay? Una. Ahí ya no tengo posibilidad. ¿De acuerdo? O sea, si yo ya fijé una de las dos, la otra sale. Bien, ahí me estoy limitando solo. Si les digo, yo sé que y tiene que ser x a la séptima y u es x a la quinta, bueno, b es x al cuadrado, no tengo otra posibilidad. Cualquier otra función que ponga ahí, cuando la multiplique por x a la quinta, no me va a dar x a la séptima. ¿De acuerdo? Entonces, tengo la libertad del libertinaje funcional siempre y cuando pueda elegir las dos. Cuando ya fijo una, la otra no, ya no tengo libertad. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bueno, lo dejo ahí por las dudas. No, no lo dejo. Entonces, yo lo que voy a hacer, el primer paso va a ser reemplazar i por u por b. Solamente eso. ¿De acuerdo? Pero también acá, además de i, aparece i'. Entonces, si i es igual a u por b, i' es igual a ¿qué? ¿A? Fue muy corta su respuesta, así que no sé si estoy muy contento. Acá tengo un producto de dos funciones. Si yo derivo un producto de dos funciones, ¿cómo lo derivo? Ah, no es u' por b'. ¿De acuerdo? Es u' por b más u por b'.
Bien, por regla del producto. Entonces, reemplazar I por U por B es lo mismo, o sea, si lo hago, tengo que reemplazar I' por todo eso. Así que vamos a hacerlo. Bien, ahí les va a aparecer de manera genérica. Bien, yo lo voy a hacer acá en el ejemplo. Fíjense, donde decía I', apareció U' por B más U por B'. Y donde aparecía I, U por B. Nada más. Ese primer paso es ese reemplazo, que obviamente siempre va a ser igual, ¿no? Hagámoslo acá. ¿Qué hago? I', si quieren lo pongo entre paréntesis para que sea más claro nomás, no hace falta. Pero lo vamos a hacer. Va a ser U' por B más U por B'. Bien, ese es I'. Después, ¿qué sigue? Menos, este menos viene de acá. Bien, paréntesis si quieren, repito, no es necesario, pero para que se vayan ordenando. U por B, ¿no? Que es B, que es I. Igual a X. Eso no lo cambio. ¿De acuerdo? Repito, reemplacé. No hice nada extraño. Bueno. Y ahora viene el paso que rompe neuronas. Pero no es tan terrible si entendemos por qué se hace. Ah, bueno. Va a ir haciendo uno y uno. Bueno, ese no. Ahí hicimos distributiva. Y miren lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué pasó ahí? Hubo un factor común, ¿no? ¿Entre cuántos términos? Entre dos. Tengo tres términos, ¿no? O sea, 1, 2 y 3, pero hago un factor entre 2. ¿Por qué hago un factor entre 2? Porque con el otro no puedo. Bien, a ver, si yo acá hago factor común B, ¿no? Los términos que tienen B son este y este. Este no, este tiene B', es otra función. ¿De acuerdo? Entonces voy a poder sacar factor común entre estos dos. Me va a quedar de este U' menos U. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro, que queda ahí soldito, no le hacemos nada. ¿Siguen? Ahora, la pregunta que surge acá es, ¿para qué? O sea, ¿qué paso extraño? O sea, es algo que no hacemos habitualmente. Cuando sacamos factor común de todo. Acá es raro que saquemos. Bien. Porque si hacemos esto, nos va a pasar algo interesante. Bien, al menos para mí es interesante. Quizás para ustedes no. ¿Qué es? Yo tengo una EDO. A ver, comparen esta EDO que tenemos acá con esta que fue la inicial. Súper compleja, ¿no? O sea, la complejizamos un montón. Esta era una EDO hermosa, tierna, chiquitita, y esto es un caos horroroso de colores. ¿Bien? Bueno, ¿por qué esto me sirve? Porque yo acá, recuerden lo que dijimos antes con la U y la B. Si yo separo I igual a U por B, tengo libertinaje de funciones. Yo puedo elegir cualquier U, ¿sí? O sea, cualquier combinación de U y B que multiplicando me da I. O sea, podría elegir X al cuadrado y X a la quinta, X a la sexta y X a la 1, lo que sea, con tal que me dé la misma función. Entonces, para elegir la primera de esas dos, U, yo tengo libertad. Puedo elegir cualquier U. Después eso me va a limitar la B.
¿ok? Pero para elegir la U puede ser cualquiera. Entonces, si yo lo expreso de esta manera, lo que voy a poder hacer es lo siguiente. Voy a poder decir, bueno, yo de todas las U posibles, bien, que tengo libertad infinita para elegir la U, voy a elegir la que me anule este paréntesis. Bien, voy a elegir una U de modo que U' menos U me dé 0. ¿De acuerdo? Y eso lo impongo yo, ¿eh? No es que tiene que ser así. Digamos, acá aparece el método. El método lo que les obliga es a elegir la U, una U, que cuando resuelvan esto les dé 0. Entonces, fíjense que si ustedes encuentran esa U, esto les va a dar 0, entonces la ecuación diferencial se le va a resumir a esta cosita chiquita de acá. Que U por B' es X. ¿Se ve? Entonces, es como si yo dividí esta ecuación diferencial en dos partes. Primero encuentro una U conveniente que me anule este paréntesis. De todas las posibles U que yo podría elegir, elijo esa. Y con esa la reemplazo acá y resuelvo esta ecuacioncita. ¿Cómo son estas dos ecuaciones? ¿Qué son? Son EDOs también. Ecuaciones diferenciales. ¿No? Acá tenemos derivada primera. O sea, transformé una EDO en dos EDOs. Qué bien. Gracias. Por nada. Pero esto tiene una ventaja. A ver. ¿Qué ventaja tienen estas EDOs con respecto a esa? Bien, la primera, fíjense que es una EDO lineal también. Es parecida a aquella, ¿no? Pero ¿qué diferencia tiene? Fundamental. Es homogénea, entonces, si es homogénea, ¿cómo la resuelvo? A variables separables. ¿De acuerdo? Esta no la puedo resolver a variables separables. Esta sí. Y esta, ustedes la U ya la van a conocer de acá arriba. La pasan dividiendo y me queda la derivada de B es esta función. ¿Cómo resuelven esa ecuación diferencial? Por integración. Integro y ya está. O sea, separé mi EDO, que yo no la puedo resolver, a dos EDOs. Eso no me gusta. Pero ambas EDOs las puedo resolver fácil. Por variables separables y por integración directa. Eso sí me gusta. ¿De acuerdo? Entonces, de acá yo voy a obtener U. De acá voy a obtener B. ¿Y después qué hago al final? Obtenga U y obtenga B. Multiplico y eso me da I. Y ya está. ¿Ok? Ese paso lo tienen escrito genéricamente ahí. ¿No? Fíjense, lo que pasó es, lo que está entre paréntesis, ¿no? Que acá está acá, lo igualo a 0. Y después me queda lo restante. Bien. Basta de cháchara, vamos a hacerlo. Resolvamos uno primero. O sea, esta. Dijimos, es una EDO a variables separables. ¿Qué voy a encontrar ahí? A ver, pensemos. ¿Yo cuántas U necesito? Una. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a partir de esa U después voy a buscar la B que le corresponde. Entonces, ni siquiera me voy a... la resolución de esta primera, más allá que es fácil, dentro de todo, hasta va a ser más fácil todavía. Yo no quiero resolverla para encontrar todas sus soluciones. Yo necesito una nomás. Después sí, cuando encuentre esa, voy a tener que encontrar todas las Bs. Porque ahí no, ya la libertad se me fue. Pero para la U, dijimos, encuentro la primera, la más fácil, la primera que salga, suficiente.
Entonces van a ver que la resolución de esta primera EDO es muy rápida y puedo simplificar cosas muy rápido porque yo necesito una solución, no necesito todas. Entonces, vamos a hacerlo. U' menos U igual 0. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Qué hago? Bien. Diferencial U sobre diferencial X. Paso la U sumando. Bien, intercambio. Me queda de U sobre U y del otro lado de X. Integro. Acá, alerta, dijimos ayer. Cuando escribo el símbolo de integral, alerta. Me tengo que fijar si no perdí alguna. Perdí la U. ¿Me importa? En este caso, no. Si yo estoy buscando una U, ya fue. No estoy buscando todas. Acá no hay ese cuidado. Ese cuidado lo tengo que tener si yo estoy queriendo encontrar todas las soluciones. Si acá yo estoy buscando una sola. Ya está, me olvido. Bien. Solo acá, ¿eh? Si tienen que resolver esto en otro contexto, lo tienen que hacer. Acá estoy perdiendo el U igual a C. Y bueno, que se pierda. ¿Qué más? Integral de U sobre U. Logaritmo del valor absoluto de U. Integral de dx. ¿Mm? Sí, siempre la poníamos de aquel lado. X más C, ¿no? Bien, ya resolví. Ahora tendría que explicitar. Yo estoy buscando una U. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, yo le doy un valor a esa constante ahora. Y listo. Para evitar tener que andar lidiando con esa C, como yo no necesito las infinitas U, necesito una U, tomo la C más conveniente. ¿Qué se elegirían ahí? Cero, ya está. Bien, repito, estoy haciendo todos estos pasos así, me estoy salteando cosas, porque no quiero todas las soluciones. Quiero una solución. ¿De acuerdo? Entonces puedo tomarme licencias. ¿Qué más? ¿Qué hago ahí? Me queda valor absoluto de U es igual a e a la x, ¿no? ¿Cuántas posibilidades de U tengo ahí? Ahora. Más menos e a la x. ¿Y qué hago? Elijo cualquiera. E a la x. Y punto. ¿Bien? Se ve que a mí lo que me interesó ahí es llegar a una U, no a todas. No quiero encontrar la solución general de esa EDO. Quiero encontrar una posible U que valga. Bien, entonces ahí ya hallé una U. Lo voy a poner en rojo, que era su color. E a la X. ¿Qué hago ahora? Como ya encontré U, mi libertad terminó. ¿De acuerdo? O sea, ya como yo sé que para generar mi I, la U ya está fija y va a ser E a la X, ahora la I no va a ser cualquiera. La I van a ser, tengo que encontrar todas las posibles I que le corresponden a esa U. Y ahí sí tengo que ser preciso. Y ahí sí tengo que encontrarlas a todas. ¿De acuerdo? O sea, en el paso 1, felicidad. En el paso 2, precisión. ¿Qué hago en el paso 2? Esa U la reemplazo acá. Y mi incógnita va a ser B. Bien, entonces me va a quedar E a la X por B' igual a X. ¿No? U E a la X por B' igual a X. Y ahí mi incógnita es B. ¿Qué harían para resolver eso? Ni siquiera. Más fácil.
Miren, si yo acá dejo b' solo, paso a esto dividiendo. Íntegro, de cada lado. ¿Cuál es la integral de b'? B. Y después lo que tendría que hacer es integrar esta función. ¿Sí? Sería lo que hicimos al principio, integrar por integración directa, resolver por integración directa. ¿Cómo se resuelve esa integral? A ver si ahí se nota más. X por L menos X. Mm, mm. Por partes. ¿Ok? Tengo un producto exponencial polinómico, eso grita partes. ¿Sí? Acá es donde se empiezan a mezclar las cosas matemáticas y el mundo se pone más hostil. Bien. Ahora, cuando yo haga esta integral, si resuelvo esta integral, ¿quién va a aparecer ahí? Que yo la necesito. La C. ¿De acuerdo? Acá la maté porque yo estaba buscando una U. Pero acá no la voy a poder matar. ¿Por qué no la voy a poder matar acá? O sea, ¿por qué bien necesito que aparezca la C? Bien, exacto. Como yo estoy buscando una solución general de esta EDO, necesito una constante arbitraria. ¿Dónde va a aparecer esa constante? Acá. ¿Ok? Bien, no vamos a resolver eso por partes, tranquilos. Todo lo que acabamos de hacer está ahí. Bien, y ahí tenemos la solución. Escribo con color. Háganlo si quieren. Un sábado de lluvia. Y les da. Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Obviamente, acá no es que multipliqué por 1. Al reemplazar no me quedó nada. Pero hay veces que puede quedarles cosas ahí, sí. Bien, cuando resuelven esto por partes, les queda esta expresión. Véanme. Bueno, este método en general les genera un poco de tedio. O sea, no es una cuestión de como es imposible de hacer, sino como cuando ya se dan cuenta que lo tienen que aplicar, es como, oh, hay que hacer U por B, ¿no? Porque le llaman U por B. Se llama cambio de variable, pero ustedes le dicen U por B. Fíjense que no es, no, o sea, en complejidad de resolución no se torna muy complejo. O sea, no es que aparecen cosas que requieren demasiada concentración. Las EDOs que aparecen son fáciles habitualmente de resolver. Estos pasos son siempre iguales. ¿De acuerdo? O sea, esta es la primera vez que lo ven, entonces lo fuimos haciendo de a poquito, pero después van a ver que siempre, lo van a poder hacer siempre igual. De hecho, hasta mucha gente lo que usa es, a partir de la EDO original, pasa directamente acá. ¿No? Plantea como, si ya reconocen quién es P, Q y R, fíjense que esto lo pueden plantear sin hacer todos estos pasos. ¿No? Está bien, tampoco nos molesta. Después, bueno, tendrán que resolver estas dos. Y no suele haber mucha complicación en lo técnico. Ahora, si tuviera que marcar cuál es el error más común que tienen al aplicar este método, se da en el último paso. No se da en ninguno de los intermedios. Plantean eso bien, plantean las dos EDOs separadas bien, resuelven las dos EDOs bien. A veces esa les queda un poco difícil, como esa, y las resuelven hermoso. Y en el último paso meten la pata. ¿Cuál es el último paso? Integrar, no. Ya está. Ya U está acá, E a la X y B está acá. Encontrar I. ¿Cómo encontraba I? U por B. Multiplico. U por B. En ese paso meten la pata.
Te dicen, pero hay que multiplicar. Sí, pero es por crueles, porque son racistas de las constantes y eso los lleva por mal camino. Y, que es mi función que estoy buscando, es u por b, ¿no? O sea, u e a la x por b. ¿Quién es b? Esto, ¿sí? Entonces lo escribo. Menos e a la menos x por x más 1 más c. Entonces, ¿qué hago ahí? Ese e a la x, ¿a quién multiplica? A todo. ¿Qué es todo? A todo b. A todo b. A todo b. ¿No? También a la constante. ¿Por qué digo esto? Porque a veces ustedes hacen A, multiplico U por B más C. ¿De acuerdo? Como están acostumbrados a que la C aparezca ahí sumando, se trabajan con todas las expresiones algebraicas y después le queda más C. Y no es así. Acá esta C va a quedar multiplicando a la función y a la X. Ojo. ¿De acuerdo? Y eso les puede traer errores. Entonces, ahora sí, multiplica todo. Tendría que hacer una distributiva ahí. Fíjense, me queda e a la x por todo esto. Como tengo producto de potencias de igual base, sumo los exponentes. ¿No? Me queda e a la x menos x. X menos x0, e a la 0, 1. O sea, esto y esto se va. Me va a quedar menos x más 1. El producto de esto por todo esto es simplemente menos x más 1. Más c por e a la x. ¿De acuerdo? Y fíjense que ahí la constante toma un valor enorme. Ya no es un más c. Es un coeficiente que multiplica alguna función exponencial. Así que ojo con eso. Bien, atención cuando, o sea, cuando ya llegan acá, que llegan extenuados después de hacer un montón de pasos, bueno, mantengan la guardia un ratito al multiplicar. Piensen bien, yo les recomiendo que cuando escriban u por b, u la pongan entre paréntesis toda, b pongan toda la b entre paréntesis, y después de ahí empiezan a ver cómo hacer la operación. ¿De acuerdo? Y ahí llegamos a la solución. ¿Es una solución general esa? ¿La que acabamos de obtener? ¿O particular? General, ¿cómo saben? Tiene una constante arbitraria, la EDO era de orden 1, una constante arbitraria es una solución general. ¿De acuerdo? Bueno, lo que tiene de malo este método es esto. Uno ve lo que hizo y es un montón. ¿No? Es como asusta un poco la cantidad de cuentitas que hay que hacer. Pero en complejidad no son difíciles. Bien, ¿puedo seguir? Bueno, entonces, ahí encontramos, en definitiva, una solución para esto, ¿no? Yo ya me había olvidado que esto venía de ahí. Encontramos una solución para esta EDO, que era la que habíamos planteado ahí. ¿Cuántas encontramos? Infinitas, ¿no? Obviamente, lo que tengo que cambiar es ese C. ¿Cuál sería una posibilidad, por ejemplo? C igual a 1, ¿no? Entonces me queda e a la x menos 1. Esa es una posibilidad. También podría tomar C igual a 0. Más fácil. Y me quedaría menos x menos 1. Bien. Entonces, fíjense, acá tenemos
uno de los casos. E a la x menos 1. O sea, tomé c igual a 1. Y tenemos la tablita que hicimos ayer. 0, 1, 2 y 3 en x. La imagen de esa función, bien, si la reemplazan acá, les quedaría 0, e menos 2, e cuadrado menos 3, e cubo menos 4. Acá sería la suma de x más y. O sea, si esto con esto lo sumo, me da 0, e menos 1, e cuadrado menos 1, e cubo menos 1. Y esta sería la derivada. Si yo derivo esta función, me queda e a la x menos 1, y si la voy reemplazando, me dan estos valores. Fíjense que x más y me da igual que la derivada. Siempre. Encontramos la función que buscábamos. Y de hecho tenemos otro caso sencillo que les decía. Si c lo tomo como 0, me queda menos x menos 1. Bien, si hago la tablita también me dan todos iguales. Bien. Y si grafico todas esas funciones, ahí tenemos la gráfica de la familia de soluciones. Miren qué hermosa familia. ¿Bien? Tienen todos este comportamiento que tienden a esta recta en esta zona y después hacen cualquiera, ¿no? Algunas crecen sin parar, otras se mantienen como recta, esa, y otras decrecen sin parar. Bien. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir practicando. Les voy a dar un tiempito para que lo hagan ustedes, porque no se van a salvar de hacer uno ustedes. Pero quiero un poco dar un marco a todo esto. Veamos rápidamente esto que tenemos acá. ¿Esto qué es? Una EDO, bien. ¿Qué podemos decir de esa EDO? Es de orden 1, porque aparece esa derivada primera ahí. ¿Es lineal? No, ¿por qué? A ver, ¿dónde vemos que no es lineal? Bien, cuando ya haga esta distributiva me va a quedar h por h'. Eso rompe la linealidad, ¿no? La linealidad era la función o sus derivadas multiplicada por funciones constantes, o sea, no podían multiplicarse entre ellas. Así que eso no es lineal. Bien. Entonces, ¿cuál sería la primera posibilidad? O sea, me dicen, resolvé esa EDO. ¿Qué sería el primer método que van a intentar hacer? Vimos dos. ¿Cuál sería el primero? Variables separables, sin duda. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Sí? Nos lleva mucho menos tiempo. Entonces, yo, si no tengo idea, empezaría por ahí. Entonces, lo que haría sería, en vez de h', escribo dh sobre dx e intento empezar a separar variables de ahí. ¿Bien? Inténtenlo. Si pueden pasar esta h dividiendo para este lado. Puedo pasar esa x restando para aquel lado. Puedo pasar el de x multiplicando. ¿Esta h puede pasar dividiendo? Porque cuando llegan a... No tanto ahí. En este paso, les da una tentación pasar esa h. Exacto, muy bien. Para yo poder sacar esa h tendría que estar en todos los términos. No puedo sacar la h de un solo término de los dos. Eso es inválido. ¿Bien? O sea, no puedo pasar esta h para allá. Puedo pasar el de x multiplicando, ¿no? Que multiplique a ambas cosas. Y aún así tampoco puedo sacar esa h de ahí. ¿Bien? Ojo con eso. Ahí es donde meten la pata habitualmente, que es tratar de usar el álgebra a su favor. Como lo más fácil sería pasar esa h, así que lo voy a hacer. Y no me interesa nada más. ¿Bien? Bueno, no siempre se puede. Bueno, y de hecho, si lo siguen haciendo, no van a poder. Inténtenlo, jueguen si quieren, no van a poder separar variables. ¿Lo podemos resolver por el método que vimos acá, este? No, porque no es lineal, muy bien. O sea, y ahí me ahorro hasta el probar. Si yo ya veo acá que me va a quedar h por h', que eso no es lineal, ni me gasto. Porque ya sé que no es lineal. Entonces este método se usa solamente si son lineales, no homogéneas. ¿Bien? No es lineal. Entonces, ¿qué hago? Nada.
¿Bien? Es una EDO. Primero, ¿tiene solución? Puede ser. Bien, me gusta. Me gusta que sean conservadores con eso. Que yo no la puedo resolver, ¿significa que no tiene solución? No, solamente yo no conozco ningún método para resolverla, nada más. Puede ser que tenga solución general. También puede ser que no tenga. El punto es que no sé. ¿Bien? Entonces, fíjense que si yo justo agarro x cuadrado, la derivada es 2x y reemplazo ahí, ¿bien? Reemplazo, ¿no? H por x cuadrado, h' por 2x, hago la distributiva y me queda, ¿bien? 2x más x, 3x por x cuadrado, 3x cuadrado. Encontré una solución. Así que alguna solución tiene. ¿Cuál es el punto? Yo no sé cómo llegar a ellas. Bien, esa porque fue un prueba y error, pero no tengo un método para llegar a ellas. Entonces, ¿eso qué me está queriendo decir? Que entre el mundo de todas las EDOs posibles que existan en el universo, algunas son de primer orden, ¿no? Obviamente acá afuera me quedan las de segundo orden, las de tercer orden, etc. Dentro de las de primer orden, algunas son a variables separables. Son las que voy a poder separar sus variables. Algunas van a ser lineales. Bien. ¿A quiénes tenemos acá? A las homogéneas, bien, que son lineales homogéneas y además son variables separables. Pero además, ¿qué pasa? Quedan otras. ¿Se ve? Hay espacio afuera. Es decir, hay otras como esta. Hay otras EDOs de primer orden que no son ni a variables separables ni lineales. ¿Y qué vamos a hacer con esas? Nada. Vamos a decir, no la podemos resolver y ya está. No sabemos cómo. ¿De acuerdo? No es que no se pueden resolver o no tienen solución. Nosotros no sabemos hacerlo, punto. Y ahí lo dejamos. ¿Bien? Bueno, y en su guía de práctica tiene algunas actividades. En este tema, en ecuaciones diferenciales, conmigo van a resolver actividades más de este estilo, ¿no? Las que yo les llamo las aburridas, como resuelva. ¿Bien? Yo sé que a ustedes les gustan más esas que los problemas en general, pero bueno, a mí me pasa al revés. En tarea de aula van a trabajar más con problemas, con cuestiones aplicadas, con intentar un poco ir más hacia la interpretación, ¿no? Acá vamos a ver algunos así como salteaditos, actividades que sean más directas, más del estilo resuelva, aplique el método, ¿sí? Para repasar un poco los métodos que estuvimos viendo. Esta es la actividad 11. Les dice, resolver las siguientes CEDOs de primer orden o PBIs usando un método apropiado. ¿Sí? O sea, ya les está diciendo que son todas de primer orden. Lo que no saben es que todo van a tener que trabajar. ¿Sí? A ver, ¿hay alguna ahí que ustedes ya la vean y dicen, bueno, ya veo de lejos qué tengo que usar ahí? La A. ¿La A de qué estilo es? Bien, es una lineal no homogénea, así que está gritando U por B. ¿Bien? ¿Qué otra? ¿La segunda cuál es? ¿La B? ¿La B? Sí, pero fíjense que ahí no aparece la derivada primera, no aparece como un X' o T'. ¿Se acuerdan que ayer vimos que se podían expresar así, ¿no? Con los diferenciales separados. ¿Bien? ¿Esa qué grita? La B. Variables separables. ¿Cómo hago para separar las variables ahí? Paso este término para allá y me quedan las X y las T. Hermoso. Bien. Ya la sé, creo que no es tan obvia. O sea, para mi mente es bastante obvia, pero ya tengo muchos más años haciendo esto que ustedes. La D tampoco. La E podría ser, bueno, ya las otras hay que empezar a jugar, ¿no? Digamos, no es como verlas y hacerlas. Bien, entonces, yo les recomendaría que empiecen por hagan la A y la H.
La primera y la última, básicamente. Fíjense, comparen antes de que empiecen. Miren la H. ¿Qué es la H? Es un PBI, ¿bien? No se lo da en forma de llave, pero les está dando la EDO y después un valor inicial. ¿Ok? Entonces, cuando yo resuelva la A, ¿qué van a tener que buscar? Bien, la solución general y las singulares. ¿De acuerdo? Fíjense que acá no aparecen singulares en esta. Eso es una ventaja del método. Entonces, la solución general de esta. Y en la H, una. Bien, la que cumpla esa condición inicial. Listo, a trabajar. Gente virtual también. Aunque estén en la cama calentitos, agarren una hoja y pónganse a hacer EOS.
Veo manos levantadas.
A ver, un poco el fin de esto, de este ratito de autoayuda, ni siquiera autoayuda, de ayuda en pequeños grupos, obviamente no es pretendiendo que ustedes terminen de resolver las dos actividades. Hay gente que quizás ya resolvió las dos y está perfecto. Hay gente que está empezando la primera y no hay problema. Lo que a mí me interesa con esto es que empiecen a focalizar. En educación es algo que le llamamos la metacognición. ¿Escucharon eso alguna vez? ¿La meta qué? La metacognición. Bien, cri. Ok. Significa el poder observarse a uno mismo o algo que está haciendo uno mismo como desde arriba, ¿no? Como diciendo, yo estoy empezando a criticar mi propio proceso, por ejemplo, de aprendizaje. Entonces, algo que es fundamental en la educación universitaria, lo van a ir desarrollando de a poco y quizás a los golpes, no digo que no, es que empiecen a darse cuenta qué necesitan a la hora de aprender algo. ¿Y por qué les digo esto? Porque yendo por los bancos, hay gente que me dijo, no, a ver, claro, mi problema es este. Había planteado todo muy bien y pasó -3u, que estaba ahí restando, lo pasó por el otro lado como -3u. En vez de pasarlo sumando, quedó restando. Entonces, bueno, esa persona, ¿qué es lo que tendría que anotarse? Como, bueno, ojo con, o atención a la hora de hacer esos pasos algebraicos. Otra gente me dijo, no, mi problema es que está todo desordenado en la hoja. O sea, como que me pierdo porque tengo tantas cosas escritas que no sé dónde voy. Bueno, ¿qué hago? Ordeno. ¿Sí? O sea, que ustedes empiezan a detectar cuáles son los puntos clave para mejorar, para poder aplicar este método mejor. Eso es fundamental. Y no se lo va a decir ningún docente, porque cada uno de ustedes va a tener un lugar donde esto se les va a complicar. ¿Bien? La mayoría de las veces es el álgebra, pero debo decir, espero no estar hundiéndolos, que bastante bien el álgebra. Esperaba cosas terribles y bastante bien. Algunos problemas, pero los habituales y diría menos frecuentes de lo que esperaba. Así que súper bien. Así que a practicarlo. Vamos a resolver. Acá el problema más generalizado que vi a la hora de resolver esto es que intentaron copiar demasiado con el que ya teníamos hecho. Como excesivamente. E incluso cambiando cosas que no tenían por qué cambiar. Pero bueno, vamos. Vamos con el primero. Y' más 3i igual a 2x por e a la menos 3x. ¿De acuerdo? Reemplazo. U' por b más u por b' más, no menos. En el otro había un menos porque acá había un menos, pero que se cae un más. 3 por b. Acá no pongo ni paréntesis, son todos productos. 3 por u por b. No tengo que hacer distributiva ni nada raro ahí. Hago factor común. Acá pueden hacer factor común. U o b es lo mismo. Voy a hacer b porque antes hice b, pero podrían hacer u, no hay problema. Les queda igual. U' más 3u. Y el término que me queda solito es este. ¿De acuerdo? Acá ya puedo plantear mis dos ecuaciones sencillas. Esta, u' más 3u igual a 0. Y esta, u por b' igual a 2x por e a la menos 3x. Acá, truco, tip, importante que les puede salvar un poco las papas. Si ustedes tienen muchas dudas de estos pasos, cuando llegan acá, la primera EDO que les queda, la de U, tiene que ser exactamente igual a la original, pero homogénea.
¿Bien? Fíjense, acá esta es derivada de la función más 3 veces la función igual a cosa. Acá es derivada de la función más 3 veces la función igual a 0. Eso les tiene que pasar siempre. Les queda la misma estructura, pero igualada a 0. ¿De acuerdo? A eso se le llama la homogénea asociada, lo veremos luego. Bien, resuelvo. Primero, ya lo voy a escribir así. du sobre dx más 3u igual a 0. Paso esto para allá restando. Divido, multiplico. Acá mucha gente se complicó la vida. Pasó dividiendo el menos 3 para este lado y terminó haciendo una sustitución. Está perfecto. Están perdiendo juventud. Si dejan el menos 3 de este lado, la integral es mucho más sencilla. Integro, logaritmo de u. Ya le saco el valor absoluto porque total necesito una sola u. Igual a menos 3x. No le pongo la c porque necesito una sola u. Por lo tanto, u me queda e a la menos 3x. ¿De acuerdo? Segunda. U por b' es igual a 2x por e a la menos 3x. B' es igual a 2x por e a la menos 3x sobre u. Pero u es esto, entonces lo escribo. E a la menos 3x. ¿Qué puedo hacer ahí? Hermosamente, con todo el amor del mundo, los mato. Entonces, b' es 2x. ¿Cuánto vale b? X al cuadrado más c. Acá ahora sí me interesa. Bien. Solución final. Y es e a la menos 3x por paréntesis x cuadrado más c. ¿Dudas? Como quieran. Si la actividad es, fíjense, ahí les dice, resolver los siguientes E2. Punto, ya está, esa es la solución general. Si ustedes estuviera dentro de un problema, y ustedes tienen que seguir trabajando con esa función, y bueno, quizás les sirve. ¿De acuerdo? Bien, y el h no lo voy a resolver, lo planteamos. La parte más crucial. Borro lo primero. Les queda h. X por y' menos y igual 2x cuadrado por y. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ahí? Ordenar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí tenemos un caos. Tenemos y', tenemos y del otro lado. O sea, está todo desordenado. Entonces, siempre, primer paso. Yo sé que a veces les resulta perezoso, pero es fundamental. Ordenen, porque si ordenan las cosas bien, se ahorran tiempo.
Entonces, ¿cuál sería la idea de ordenar? Todos los términos que tienen la variable, o sea, la función incógnita de un mismo lado. Entonces, de este lado me quedaría x por y' menos y, salud, menos 2x cuadrado por y. ¿Igual a qué? A 0. ¿De acuerdo? ¿Y qué puedo hacer ahí? Acá podría sacar factor común y, entonces me queda x por y' más y por menos 1 menos 2x cuadrado igual 0. ¿Por qué hice eso? ¿Qué me permite concluir esto? ¿Qué estructura tiene? Es lineal, homogénea. Entonces, variables separables, ni lo pienso. ¿De acuerdo? Puedo separar variables, estoy seguro que voy a poder separar variables y resolver. ¿Ok? Bien, se los dejo a ustedes. Separen variables, hagan todo el proceso y obviamente al final van a tener que hallar el valor correspondiente a C con la condición inicial. ¿Bien? Pero ojo con esto, anótense lo grande. Primer paso al resolver una EDO es ordenarla. ¿De acuerdo? Porque quizás ustedes empezaron acá y quizás empezaron a hacer U por B directamente. ¿Bien? Y se van a dar cuenta tarde y perdieron media hora. Porque yo elegí a sacar el I positivo. Podría haber elegido el menos I y acá me quedaría 1 más 2x cuadrado. Es lo mismo. Bueno, aprovechen consultas. Nos vemos el lunes que viene. Empezamos con segundo orden.